Otro diseño importante de las reuniones de oración es la convicción y conversión de pecadores. Esto es, hermanos, cuando los pecadores van a las reuniones de oración. Muchas veces no saben qué hacer. Cuando se realizan adecuadamente, están eminentemente calculadas para producir este efecto. Hermanos, ¿cómo crees que se puede sentir alguien que está en sus pecados, que está yendo a la reunión de oración y está una hermana ahí clamando por él? Dios mío, salva a José, que está perdido, que si sale ahorita de la iglesia, se va a ir al mismo infierno. Las llamas del fuego le devorarán y eternamente estará ahí. Oh Dios mío, el gusano que nunca muere estará rodeándolo por donde quiera, Señor. Oh Dios mío, por favor, sálvalo, Señor mío. Mira, ¿qué va a hacer de ahí? Te va a recordar todo el tiempo las veces que iba a la iglesia y no se arrepintió. Hoy mismo que se arrepiente, hoy mismo. Y él está escuchando todo. Y José está escuchando todo. Y ve cómo ese hermanito está derramando su corazón y las lágrimas delante de Dios. Y él está escuchando todo, hermanos. No, hombre, viene el Espíritu, hermanos, y le trae una convicción de pecado que muchos pecadores se convierten ahí en ese mismo silla donde estaban sentados, ahí mismo caen, hermanos. Eso es lo que está calculadas para producir este efecto. Pero cuando alguien está orando con ese espíritu de oración, pero si hay una persona fría que está orando, Dios mío, pues aquí está José, pues es una buena persona, Dios mío, hace cosas buenas, Dios mío, si es tu voluntad que tú lo salvas, pues te lo agradeceré. No, siempre es su voluntad. Ahí lo está diciendo la Biblia. No quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Ay, Dios mío, Él es bueno, Dios mío. Sálvalo porque Él es bueno. Aparte, pues le da dinero a los hermanos. Ayuda a esto, ayuda a esto. Y empieza todavía a regarla peor. Porque ahora está diciendo que tiene buenas obras cuando todas sus obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Y Él está diciendo en contra de la palabra que es una persona buena, que tiene buenas obras, que ayuda a los hermanos con dinero y con esto otro. O sea, está orando, hermanos, algo que es un insulto a Dios. Entonces, ni en sueños va a contestar Dios esa oración. Entonces, o sea, cuando se ora correctamente, hermanos, tiene el efecto de producir convicción y conversión de pecado. Pero cuando no se ora correctamente, hermanos, por alguien que está frío, que no entra en el espíritu de oración y que quiere hacer solamente quedar bien con José, quiere quedar bien con ese hermano, que ni es hermano, quiere quedar bien con esa persona, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es, hay un hielo en esa reunión de oración. Es como si viniera el Polo Norte, hermano, con toda la nieve, hermano. Trae un invierno ahí y congela la reunión de oración. Y nadie puede entrar en la reunión de oración porque esa persona congeló con su oración fría y mundana y carnal toda la oración, hermanos. Los pecadores tienden a ser solemnes cuando escuchan a los cristianos orar. O sea, muchos tienen con mucho respeto, hermanos. Llegan a ser solemnes cuando escuchan a los cristianos orar, hermanos. Donde hay un espíritu de oración, los pecadores deben sentir, porque el espíritu se mueve, hermanos. Se está moviendo muy fuerte cuando hay esa reunión de oración, como les dijo, cuando están orando como se debe de orar, hermanos, no cuando está orando como algunos fríos oran, hermanos. Un hombre impío, está dando un ejemplo, un universalista. Los universalistas es los que creen que todos se van a salvar, que al final todos se salvan. Esos son los universalistas. Dijo una vez con respecto a cierto ministro: puedo soportar muy bien su predicación, pero cuando ora me siento terriblemente. Siento como si Dios estuviera descendiendo sobre mí. ¿Qué es eso, hermanos? El espíritu de oración. Cayendo sobre esa persona, trayéndole convicción de pecado. Los pecadores a menudo son convictos al oír oraciones. Y es lo que sucede, hermanos.
Viene convicción de pecado sobre ellos al oír las oraciones. Un joven dijo sobre cierto ministro al que antes de su conversión se había opuesto mucho. Tan pronto como comenzó a orar, comencé a sentirme convicto. Y si hubiera continuado orando por mucho tiempo, más no habría podido contenerme. En otras palabras, no había podido resistir más. Eso es lo que hacía la oración de un ministro que estaba orando y estaba una persona que no estaba convertida, hermanos. Tan pronto como los cristianos comienzan a orar como deben, los pecadores saben que oran y se sienten terriblemente. Y así es, hermanos. Se van a sentir terriblemente cuando oran como deben, específicamente, claramente, exponiendo la causa delante de Dios. No entienden lo que es la espiritualidad porque no tienen experiencia en ella. Pero cuando se ofrece tal oración, saben que hay algo en ella. Saben que Dios está en ella y los acerca a Él. Los hace sentir terriblemente solemnes y no pueden soportarlo. O sea, acuérdense, hermanos, que ellos no han tenido trato con lo espiritual. Entonces, pero cuando está el espíritu de oración, el espíritu se mueve por donde sea, todo en todo el recinto, hermanos. Y ellos que están escuchando, el mismo espíritu llega con ellos, hermanos. Esta semana pasada yo estaba leyendo sobre Ignacio, uno de los padres apostólicos, que era discípulo de Juan, el apóstol Juan. Nomás de estar leyendo sus cartas, hermanos, el espíritu venía sobre mí. Podía yo sentir el espíritu que había en ese entonces, hermanos, de ellos. Nomás de estando leyéndolas, hermanos. Yo sentía el espíritu que había en ese tiempo con esos hermanos. Algo preciosísimo, hermanos. Me invadió el espíritu nomás de estar leyendo, hermanos. Ahora imagínense, hermanos, cuando está orando, cómo el espíritu se empieza a moverse, se empieza a sentir en todos los que están ahí presentes. Y no solo está calculado para impresionar las mentes de los pecadores, sino que cuando los cristianos oran con fe, el Espíritu de Dios se derrama y los pecadores se ablandan y se convierten en el acto. Es lo que sucede, hermanos. No solamente les impresiona en las mentes, sino que el Espíritu de Dios es derramado y empiezan a ablandarse esos corazones y es cuando se convierten. Dice, y ellos hablando, esta es la oración de los apóstoles, hermanos. Vean cómo oraban, hermanos. Esto es después de que fueron azotados, hermanos, que fueron liberados, hermanos. Y son los discípulos en Hechos capítulo 4, 24 al 31. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Le está recordando la palabra de Dios, hermanos. Le está recordando eso. Y después empieza a aplicar esta escritura a lo que le hicieron a Jesucristo. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Y cómo aplicó el pasaje? Lo aplicó correctamente. Esto es lo que estaba pasando, Dios mío. Pero para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Y qué es lo que empieza a pedir?
Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. ¿Y qué está pidiendo? ¿Que no nos vayan a azotar otra vez? ¿Que no nos vayan a meter a la cárcel otra vez? Que no nos peguen más? No. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué fue lo que pidieron? Que ellos pudieran hablar con denuedo su palabra. Y eso fue lo que les dio Dios. Inmediatamente volvió a temblar el lugar. Volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Y lo que pidieron, se los dio Dios. Hermanos, esta es la manera como se debe de orar, hermanos. Para eso pongo estos ejemplos, hermanos, para que vean cuál es la manera en cómo se debe de orar, de clamar a Dios, de tomar la palabra, de aplicarla correctamente, de aplicar sus promesas, Señor, del Señor y poder producir fe para creer.